Hola, hola, bienvenidos nuevamente al canal de Ingenuables, un canal dedicado a enseñar y promover la energía renovable solar. En el video de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos consultan en nuestra empresa, que es la comparativa entre los dos tipos de termotanques solares. Antes de esto vamos a hacer una breve introducción de lo que es este equipo. Los termotanques solares es un equipo que nos permite obtener agua caliente sanitaria a partir de la energía solar. Es decir, nosotros estamos utilizando la radiación solar para transformarlo directamente en calor disponible en el agua, y ese agua, por ejemplo, lo podemos emplear para usos domésticos, para, por ejemplo, calentar el agua de la ducha y poder bañarnos con agua calentita, para poder utilizar en la cocina, por ejemplo, y cocinar con ese agua, o con cualquier otra aplicación que nosotros queramos, ¿sí? Estamos hablando de los termotanques, en este caso para uso doméstico, por eso es el agua caliente sanitaria. Obviamente, si los equipos son más grandes y de potencias más elevadas, podemos hacer otras cosas con ese agua, como por ejemplo alimentar radiadores, alimentar pisos radiantes, alimentar, por ejemplo, y climatizar toda una piscina, ¿sí? Pero estamos hablando de sistemas que son un poquito más grandes. También puede ser para uso doméstico, pero también son sistemas más grandes. En este caso estamos hablando de un equipo sencillo, ¿sí? Vamos a ver que puede ser para una familia promedio, por ejemplo, para 4 integrantes. Estamos hablando de un equipo de 200 litros aproximadamente. Entonces estamos hablando de esos equipos que vamos a realizar la comparativa el día de hoy. ¿Y cuál comparativa se trata? La comparativa es de las dos tecnologías que el mercado hoy en día está sufriendo esa transición entre la tecnología anterior, por decirlo de alguna manera, que es la de placa plana, versus la de tubos de vacío. La de placa plana, que vamos a poner acá una imagen, es aquel termotanque en el cual el aspecto parece un panel fotovoltaico, ¿sí? Por eso se llama placa plana, porque la parte colectora es literal una placa completamente maciza, por eso placa plana, y arriba de todo tiene su tanque colector, ¿sí? Ambos modelos tienen un tanque colector superior, pero la diferencia es que el de placa plana es una placa, un espejo gigante negro que arriba tiene su tanque, y en cuanto el de tubos de vacío, justamente también como su nombre lo indica, son diferentes tubos que se insertan de forma perpendicular al tanque superior. Ambos, como son termotanques, necesitan sí o sí tener un tanque que almacene ese calor. Es decir, el principio por el cual funciona cada uno de ellos es el mismo. Por eso ambos dos están inclinados a una cierta con una cierta inclinación y captan el calor. Ahora vamos a comparar lo que son los de placa plana y los de tubos de vacío. Si quieren profundizar más primero para saber de qué se trata de un tubo de vacío, por acá les dejo el link al video que tenemos sobre los termotanques de tubos de vacío. Y antes de arrancar de hablar de las diferencias, vamos a encontrar a ver si tienen alguna similitud estos dos equipos. Para empezar, al decir que son termotanques, estamos hablando de que el principio de funcionamiento es similar, porque ambos son termotanques solares, ¿sí? Ambos reciben la radiación solar y la transforman en agua caliente. No es que directamente envían ese agua caliente al consumo, sino que primero lo almacenan en su tanque interno. Por eso vamos a ver que ambos modelos en la parte superior tienen su tanque de reserva. Así que hasta ahí el proceso es el mismo. Captan el calor por la superficie captadora de calor que tiene y lo almacena arriba. En este caso vamos a comparar el modelo, como habíamos visto en el video anterior, de lo que son los tubos de vacío. Tenemos diferentes modelos. Vamos a comparar solamente el que es modelo atmosférico, ¿sí? Que es el modelo más convencional, versus el que es de placa plana, también que trabaja con presión atmosférica. Esos dos son los modelos que vamos a comparar. Así que ya encontramos que la similitud es que ambos tienen su tanque superior y además que funcionan por la propia circulación, ¿sí? Es decir, ninguno de los dos necesita una bomba que force el agua desde el tanque superior a pasar por toda la superficie colectora y regresar al tanque superior, sino que los dos lo hacen por la diferencia de densidad que se genera por la diferencia de temperatura. Esto es la propia convección natural, que el agua que está más fría, el fluido más frío, tiende a tener mayor densidad. Por ende, el fluido, el agua fría, desde el tanque superior baja sola hasta la parte inferior de donde se capta el calor, de la superficie captadora de calor, y a medida que va subiendo, se va calentando. Y como se va calentando, cada vez va subiendo más. Cuando llega a la parte superior,
que ahí termina el proceso de la convección natural, se vuelve a alojar en el tanque superior, pero ya con una temperatura mayor. Este proceso de convección natural también se da en ambos equipos. Hasta ahí son las similitudes, ¿sí? Tanto el ingreso de agua fría como la salida de agua caliente se realizan en ambos equipos desde el tanque superior. Así que encontramos esas similitudes. Primero, los dos equipos tienen un tanque superior. Segundo, los dos equipos funcionan por la circulación natural de agua, ¿sí? Por la convección natural, dado por la diferencia de temperatura. Y tercera similitud, los dos tienen el ingreso de agua fría y la salida de agua caliente en el tanque. Cuarta similitud, los dos, bueno, dependiendo cuál sea el modelo y el fabricante, pero por lo general los dos también me admiten que en el termotanque pueda conectar una resistencia eléctrica, ¿sí? Esto es para asegurarme de que siempre tenga agua caliente o de que siempre tenga agua tan caliente como el usuario lo quiere. En ambos casos puedo conectar una resistencia. Ahora bien, terminamos con lo que son las similitudes. Ahora sí pasamos a las diferencias. Diferencia número 1. Hablemos de la eficiencia de calentamiento. Para esto tenemos que saber cómo se compone cada una de las partes que captan el calor. Justamente como estamos hablando de equipos que son capaces de captar el calor, qué tan eficiente es uno de los termotanques va a estar directamente relacionado con qué tan eficiente es esa parte del termotanque que me capta el calor. En el caso de la placa plana, estamos hablando de una composición de una placa, ¿sí? O sea, si tuviéramos que desmembrar, ver de costado esa placa plana, vamos a ver que la parte posterior es por lo general de metal. Después tenemos varias capas de polietileno, de poliuretano, ¿sí? De esa lana aislante. Después tenemos un circuito de cobre que es sobre el cual está circulando el agua a calentarse, y después tenemos ese vidrio negro. ¿Por qué un vidrio? Porque la reacción tiene que atravesar. ¿Por qué negro? Para que pueda captar mejor. ¿Y por qué las tuberías son de cobre? Bueno, primero para evitar, digamos, esa posible oxidación, por eso no es de hierro, y también de cobre para que se genere mucha mejor la transferencia de calor. ¿Cuál es el problema? Que el cobre es un material muy conductor, ¿sí? No solamente de la electricidad, sino también del calor. Entonces eso hace que, si bien permite captar mejor el calor, por ejemplo, si el ambiente está caliente, pero si estamos hablando de una mañana de invierno, por ejemplo, en el cual yo estoy recibiendo radiación solar, pero el ambiente está frío, todo ese calor que yo estoy captando en el agua por las tuberías de cobre, al mismo tiempo las voy a estar perdiendo. Más allá de que yo tengo diferentes capas de espuma poliuretánica para aislarme en esa placa plana, aún así, solamente porque el circuito es de cobre, al mismo tiempo que yo estoy captando el calor, también lo voy a estar perdiendo por conducción. ¿Qué pasa en los tubos de vacío? Bueno, si quiero profundizar bien qué son los tubos de vacío, también por acá les dejo el link en un video que explayamos muchísimo más sobre qué es un tubo de vacío. Dicho eso, piensen en el tubo de vacío como si fuese la ampolla de un mate, la ampolla de uno de estos mates. En eso podemos ver que el agua que está dentro permite ser calentado por la radiación que viene del exterior, pero no permite expulsar ese calor que capta. ¿Y esto por qué es? Porque el aislante que utiliza los tubos de vacío es el mismo vacío, de ahí su nombre tubo de vacío. Es decir, como tiene vacío dentro, es el mejor aislante que se conoce porque es la ausencia misma de materia. Entonces, en ese caso, todo el calor que está captando el tubo de vacío no lo está perdiendo. Y, por ejemplo, si estamos hablando de una mañana de invierno en el cual tenemos radiación disponible, pero el aire puede ser que esté frío, no estoy perdiendo calor por conducción, como en el caso de la placa plana. Esto hace que la eficiencia de las placas planas más o menos ronde un 50%, en el cual la eficiencia de un tubo de vacío ronde un 98%. Tips a comparar número 2. Hablemos de la estética. Hay muchos que apoyan muchísimo lo que es la placa plana porque estamos hablando de un espejo gigantesco negro, ¿sí? Dicen que es un aspecto muy lindo porque parece un panel solar. Entonces hay algunos que por la forma estética prefieren la placa plana. Hablando de lo que son los tubos de vacío, bueno, los que justamente prefieren las placas planas porque parece un panel solar, no les gustan mucho los tubos de vacío. Hay otras personas, otros colegas que también tengo y otras personas particulares que les gusta mucho la estética de los de tubo de vacío, justamente porque la pintura selectiva
es tan brillosa y además cada uno de los tubos tiene esa forma curva, justamente porque es un cilindro que le da un aspecto más lindo, más visual. Como ambos tienen en parte una tintura selectiva y además es de color negro, ambos se podría decir que son estéticos. Pero respecto a si uno es más estético que otro, bueno, eso ya es una opinión completamente subjetiva, así que no puedo dar mi opinión porque varía muchísimo de cuál es la consideración de la persona. Me gustaría que me pongan en los comentarios cuál de los dos les parece más lindo. Tema a comparar número 3, resistencia al viento. Y teniendo en cuenta que estos equipos, al tener que captar el calor, sí o sí tienen que alojarse en el techo de las casas, estamos hablando de que van a estar bastante expuestos a la resistencia al viento. Entonces es un factor bastante importante a considerar. Hablando de los de la placa plana, estamos hablando de una pantalla gigante y completamente maciza. Es decir, apantalla muchísimo el viento. Obviamente si el viento viene de forma lateral, puede ser que no esté apantallando tanto, pero si viene tanto frontal como de la parte posterior, estamos hablando de una placa completamente maciza, por lo cual la resistencia al viento que impone es muy grande y el equipo puede llegar a realizar bastantes sacudones por eso. En cuanto a lo que son los tubos de vacío, hay que tener en cuenta que como cada uno de los tubos es completamente independiente al que está al lado, si el viento incide de forma frontal, simplemente va a pasar por medio de los tubos. No va a ser tanta pantalla. Además, cada uno de los tubos, como justamente tiene una forma cilíndrica, eso ayuda mucho más a que el viento, si nosotros tuviéramos que irnos a la mecánica de los fluidos, vamos a ver que justamente el viento va a seguir la curva que le da justamente los cilindros. Entonces, menos resistencia aún del viento hay. A eso sumado que si el viento incide sobre una placa plana, porque justamente la placa plana está en contacto con el ambiente, estaría de vuelta enfriando el fluido. En cambio, en los de los tubos de vacío, el viento no solamente no apantalla, ¿sí? Mejor dicho, los tubos de vacío no estarían presentando una pantalla al viento, sino que además ni siquiera se vería afectado el agua, ¿sí? No se estaría enfriando si es que incide un viento. Aspecto a considerar número 4, la inclinación. La inclinación es justamente qué tanto se inclina desde la horizontal la superficie captadora de calor, ¿sí? No estamos hablando de la orientación, sabemos que la orientación siempre tiene que estar apuntando hacia el sol, en el hemisferio sur al norte y en el hemisferio norte al sur. Ahora estamos hablando de la inclinación, que es justamente cuánto se puede inclinar esa superficie captadora de calor. En el caso de los termotanques de placa plana, vamos a hablar de la placa plana, que si bien esto es bastante variable, lo ideal sería que se mantenga a 45 grados respecto a la horizontal. ¿Por qué? Porque a los 45 grados se va a estar ejecutando esa convección natural de la forma más eficiente posible. Obviamente, si yo quiero restar un poquito a 45, o sea, hacerlo a 40 o hacerlo a más de 45, puedo tener ese juego, ¿sí? Y básicamente el equipo puede funcionar prácticamente sin ningún problema. Y además hay que tener en cuenta que las conexiones son diferentes. La placa plana está completamente separado de manera hidráulica del tanque superior. Solamente está conectado por cañerías, lo cual es un poquito más sencillo para instalarlo, ¿sí? Y además la placa puede, como les digo, variar en su inclinación. En cambio, ¿qué pasa con los de los tubos de vacío? Los tubos de vacío, si hablamos del tipo atmosférico, ya está preparado y diseñado para trabajar sí o sí a 45 grados. Y si yo le quiero buscar otra inclinación, el termotanque ya va a dejar de funcionar de forma eficiente. Hay que tener en cuenta que si yo quiero inclinarlo de forma diferente, los tubos internos que tiene el tanque, que son los llamados tubos snorkel, van a estar trabajando de manera inclinada, por ende el rendimiento me va a bajar. Eso es lo negativo que tiene los de los tubos de vacío, que ya está diseñado para trabajar a 45 grados y el juego que uno puede tener es muy poco. Además de que cada uno de los tubos, como está incrustado dentro del tanque superior, hay una conexión hidráulica entre los tubos y el tanque superior. Eso también le da un poquito más de fragilidad, ¿sí? Si toda la estructura, por ejemplo, comienza a temblar o el tanque superior comienza a moverse, puede llegar a afectar a todos los tubos de vacío conectados, porque están conectados de manera hidráulica, completamente anexados, cada uno de los tubos dentro de cada hueco del tanque.
En cambio los de la placa plana, como les digo, en algunos modelos la placa está completamente independiente del tanque superior. Solamente se lo conecta por cañerías externas que pueden ser cañerías flexibles. Por ende, si el tanque superior se sacude, la placa plana no se ve afectada. Así que punto a favor para el de la placa plana. Aspecto a considerar número 5, conservación del calor. Vamos a hablar de que los tanques, ¿sí? Los tanques que tenemos arriba de cada uno, podemos asumir que son similares. Ambos podríamos asumir, dependiendo del fabricante, que el tubo interno, porque los dos tienen dos tubos, la parte interna de ese tanque, el tanque interno puede ser de, por lo general, un acero inoxidable. Después de eso tenemos una serie de capas de espuma poliuretánica. En el caso de los termotanques de tubos de vacío tenemos más o menos 5 o 6 centímetros aproximadamente. Y después tenemos el otro tanque externo, que puede ser acero galvanizado, inoxidable, etcétera, etcétera. Ese tanque superior puede incluso tener la misma composición en los dos modelos. Así que se podría asumir que respecto al tanque superior no tenemos tantas pérdidas térmicas por esos. Pero hablemos de ahora de la parte que capta el calor, la parte de la placa plana versus la parte de los tubos de vacío. Y como esto ya lo dijimos antes, los tubos de vacío directamente no pierden calor, ¿sí? Es muy, bueno, de hecho sí pierden un poco de calor, es muy ínfimo lo que pierden justamente por el vacío que existe entre ellos. En cambio los de la placa plana pierden muchísimo calor, ya que las cañerías, al ser de cobre, están en contacto con el ambiente. Y pasa lo que ya mencioné anteriormente: si el ambiente está frío y el agua que circula por dentro de las cañerías está más caliente, corremos el riesgo de que se esté perdiendo el calor que se está colectando. Aspecto a considerar número 6, instalación. Y esto le va a interesar muchísimo a los instaladores. Es muchísimo más sencillo instalar unos tubos de vacío, un termotanque de tubos de vacío, que uno de los de la placa plana. Ahora, ¿por qué es esto? Porque estamos hablando de un equipo que tiene que ir sí o sí en el techo de mi casa. Imagínense tener que levantar todo ese equipo y ponerlo en el techo, ¿sí? Hablando de lo que es el tanque superior, bueno, de vuelta decimos lo mismo, los dos equipos pueden tener la misma capacidad, la misma construcción, así que el tanque, se podría decir que al instalador le va a costar igual subir un tanque de un modelo que un tanque del otro. Pero hablando de lo que es la parte que capta, la placa plana es muchísimo más pesado que los tubos de vacío. Estamos hablando de una placa gigantesca que además dentro tiene circuitos de cobre, también, que lo hace mucho más pesado, y además tiene esa superficie de vidrio que también lo vuelve muchísimo más pesado. Y para ser resistente tenemos la carcasa, que es de metal. Todo eso hace que la placa plana sea un elemento bastante pesado para subir del piso al techo de la casa. Una vez que lo subo al techo de la casa, también necesito saber bien cómo fijarlo, porque de vuelta me va a representar un peso bastante considerable, lo cual vuelve bastante engorrosa la instalación solamente por la placa plana. En cambio, los tubos de vacío no solamente son más livianos, sino que si yo quisiera, puedo subir un tubo a la vez. Si es que quisiera, si no quiero subir la caja entera de 10 tubos, que por lo general viene de 10 tubos, puedo subir un tubo a la vez, y ahí directamente es muchísimo más sencillo el instalador para poder mover del piso al techo de la casa. Aspecto a comparar número 7, roturas. Y esto también nos va a interesar muchísimo si en mi barrio, por ejemplo, hay mucho vandalismo, o si también en la zona en la cual yo vivo hay mucho granizo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se me quiebra? ¿Sí? Estamos hablando de que las dos partes tienen partes de vidrio, la parte que me capta el calor es de vidrio, así que sí o sí necesito saber qué pasa si la parte de vidrio de mis termotanques se llegase a quebrar. En el caso de la placa plana, prácticamente el sistema entero se me puede inhabilitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una superficie gigantesca de un solo vidrio. Entonces, si se me llega a impactar lo que fuese un granizo, una piedra o algo, me quiebra todo el vidrio completo. Obviamente que el termotanque puede seguir funcionando, pero ya no va a tener esa eficiencia. Hay que tener muy en cuenta eso. Y además, si se llegase a quebrar, puede ser que incluso, imagínense que un día se quiebra y al día siguiente comienza a llover, puede ser que incluso el agua puede llegar a filtrar. Una vez que el agua ingresa, incluso el agua moja la espuma poliuretánica que aísla
la parte interna de la placa plana, se pierde muchísimo, pero muchísimo más el aislamiento. Imagínense que estemos en épocas de frío, si graniza puede ser que después venga frío, justamente cuando más necesitamos agua caliente, el agua va a estar más en contacto con el ambiente, por ende va a perder menos. Es muy difícil de solucionar el problema de la placa plana si es que se me llegase a quebrar. Hablando ahora de los tubos de vacío, cada uno de los tubos de vacío tiene doble tubo, por ende si llegase el infortunio de que se me rompiese, de que se me quiebre o de que directamente se partan pedazos uno de los tubos, aún tengo el tubo interno, ¿sí? Y entonces cada uno de los tubos, por más que un tubo se quiebre, el tubo interno puede seguir trabajando sin problema. Obviamente por ese tubo que se quebró voy a comenzar a perder un poco de calor, pero el calor que conecto por los 19 tubos restantes, que se pierda por uno solo, es bastante compensable. Por otro lado, si es que uno de los tubos se me quiebra, los demás 19 pueden seguir funcionando sin problema. O si yo quiero que el equipo siga funcionando tan eficientemente, puedo directamente retirar el tubo roto y poner un tapón. O retirar el tubo roto y comprar solamente el repuesto de ese tubo. Y sería muchísimo más barato y muchísimo más fácil de cambiar que cambiar toda la placa entera, todo el vidrio entero de mi placa. Y como les digo, si es que se llegó a filtrar agua donde se quebró en la placa plana, posiblemente también tengan que hacer un recambio de toda la espuma poliuretánica adentro. O sea, es muchísimo trabajo cuando se me quiebra mi placa plana respecto a si se me quiebra uno solo de mis tubos de vacío. Y por último, para terminar, número 8, hablemos de en cuál escenario me conviene más un termotanque que otro. No vamos a decir que un termotanque es perfecto, porque ya estamos viendo que cosas buenas y cosas malas tienen ambos dos, pero vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones. Este video no le pretende vender a ustedes un termotanque y tirarle mala reputación a otro, simplemente mostrar cuál de los dos es. Y ahora en la comparativa número 8 vamos a ver en cuál escenario se recomienda. Los de la placa plana tienen la particularidad de que como el circuito es de cobre y como no tiene vacío, está más en contacto con el aire exterior, ¿sí? Eso no es una desventaja, simplemente es una particularidad que tiene respecto a los de tubos de vacío, que como tienen vacío directamente están aislados de la temperatura externa del ambiente. ¿En qué casos me convendría? Teniendo en cuenta que mi objetivo es colectar y generar agua caliente, me convendría los de la placa plana, por ejemplo, en verano. ¿Por qué? Porque en verano puede ser que en el ambiente exista mucho más calor, ¿sí? Del calor que es capaz de captar por la radiación solar. Entonces, como en el ambiente hace mucho calor, hay alta temperatura en el ambiente, entonces en la placa plana el agua va a estar captando calor primero por la radiación y segundo por la conducción del aire del ambiente al agua. Obviamente esto no es tan eficiente porque justamente si es para un uso domiciliario, en el verano es donde menos agua caliente necesitamos, ¿sí? Donde más necesitamos es en invierno. En invierno los de la placa plana son los menos eficientes por lo que ya mencionamos en el video. En invierno, como el aire exterior está a una temperatura baja, por la misma conducción se va a perder ese agua interna por el aire externo. En cambio los de los tubos de vacío, como están completamente aislados, ¿sí? Eficientemente están completamente aislados del aire externo, no le interesa a los de los tubos de vacío si es verano o si es invierno, ¿sí? Siempre van a estar captando calor solamente por la radiación. Por ende, en invierno no van a estar perdiendo el calor que conectan con la radiación, pero en verano van a captar menos calor que los de la placa plana. En ese escenario, si el aire externo está más caliente, los de la placa plana me pueden captar mejor el calor que los de los tubos de vacío. Si está más frío, los de la placa plana me van a captar menos calor que los de los tubos de vacío, ¿sí? Esa es la comparativa. Así que, repito, esto es independiente de si uno prefiere un termotanque o si prefiere otro, es simplemente una particularidad. Si yo lo que quiero es captar el calor durante todo el año, bueno, me convendría captar el calor en invierno con uno
en invierno, otoño, primavera con el de los tubos de vacío y en verano, que es el momento más caluroso, con los de la placa plana. Si yo principalmente consumo agua caliente en épocas de frío, por ejemplo otoño e invierno, y en verano no consumo mucho agua caliente, obviamente me va a convenir mucho más el de los de tubos de vacío, por la particularidad que tiene. Y con eso terminamos este video. Espero que les haya podido servir y espero que también les sirva para poder decidirse sobre cuál equipo comprar. Si es que quieren comprar un termotanque para su casa, saber cuál es el termotanque que más se acopla a sus necesidades, o si quieren comenzar a ser instaladores, también para que puedan ver cuál equipo les podría recomendar o les sería mucho más fácil para su instalación. También, si quieren ser instaladores, recuerden que en este canal tenemos un curso de instaladores y revendedores de energía solar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.